Estás escuchando Conversación Abierta, un podcast de psicología en el que hablaremos sobre la vida cotidiana y temas que observamos en nuestras consultas. Atrévete a escuchar con curiosidad lo que hoy tenemos para contarte. Somos Paula Colina y Soraima Saldivia. Bienvenidos al primer episodio de Conversación Abierta. Yo soy Soraima Saldivia. Yo soy Paula Colina y esto es un podcast de psicología. En este podcast hablaremos sobre temas y problemáticas que podemos vivir todos en algún momento de la vida, así como también tocaremos temas más psicológicos como ansiedad, depresión, relaciones de pareja, cómo te relacionas tú contigo mismo, duelos, migración, porque además somos y hemos sido inmigrantes, y bueno, muchos temas más que irán surgiendo a partir de también las propuestas que ustedes nos hagan a nosotros. Como muchos de ustedes no saben quiénes somos nosotras, hoy estamos aquí también para presentarnos y que ustedes sepan un poco más acerca de quiénes somos. Ya como dije antes, mi nombre es Paula Colina, soy psicóloga venezolana con aproximadamente 12 o 13 años de experiencia profesional en el área clínica y mi formación ha sido sobre todo enfocada desde el psicoanálisis. Desde hace 3 años aproximadamente creé un consultorio online en el que atiendo a personas que están alrededor del mundo. Sorana, cuéntanos un poco de ti. Por supuesto, para quienes no nos conocen es importante saber a quiénes van a escuchar. Yo soy Soraima Saldivia, soy psicóloga clínica, tengo 14 años de experiencia, soy terapeuta gestáltica y atiendo consultas online a personas que se encuentran en cualquier parte del mundo. Una de las cosas que quisiéramos hacerles saber es que una de las razones de que el nombre sea Conversación Abierta es que justamente queremos crear un espacio diverso, amplio, fluido, desestructurado un poco, porque nos queremos atrever como a poner temas sobre la mesa que en algunos momentos pueden ser complejos, polémicos, disruptivos, porque son nuevos, y nuestra idea es que juntos podamos crear entendimientos, nuevas vías para mirar las cosas de ser posible y que también intercambiemos opiniones porque nadie tiene la verdad absoluta. Entonces, bueno, habiendo dicho esto, vamos a comenzar con el primer tema de este podcast, el cual lo quisimos enfocar en el ser adulto. ¿Qué significa ser adulto hoy en día? Y cuando en nuestra mesa de trabajo desarrollamos este tema, lo planteábamos como el meme de internet, el chiste que hay y qué hay detrás del chiste de ser adulto. Todos estos memes, videos que están pululando por la web, que hablan sobre la angustia de ser adulto. Yo no sé, Sora, con qué te has encontrado tú eh, en internet en relación a este tema. Me gustaría saber cuáles son los memes que tú has visto y que nos compartas un poco aquellos que te hayan llamado la atención. Bueno, Paula, un montón, como seguro también has visto tú y has visto lo que nos escuchan, ¿no? El típico meme de ser adulto es tener un montón de mensajes de texto de amigos no contestados y que los planes se cancelen a última hora. Ser adulto es estar constantemente preocupado por las cuentas, por la cuenta bancaria y por los gastos. Ser adulto, en estos días vi uno que decía trabajar hasta tarde es la nueva forma de pasar tiempo de calidad conmigo. Entonces hay muchos memes en que el uso del sarcasmo, de la ironía, bueno, son muy graciosos, pero en final reflejan o por detrás está la angustia y la preocupación de cómo es ser adulto en esta modernidad. No sé si tú has visto algunos otros memes que nos compartas. Sí, bueno, creo que a mí me ha tocado mucho porque mi mamá, por ejemplo, nos quería acompañar siempre al médico. Entonces vi uno, o investigando para el tema, para desarrollarlo, que ser adulto es ir al médico solo. Entonces es como, bueno, pero eso no es necesariamente malo, a veces puede ser sinónimo de dependencia y bueno, ya me toca, ¿no? Pero también este de buscar un adulto responsable que se haga cargo y el adulto responsable eres tú. Creo que eso también como da cuenta del cansancio de todas las actividades que un adulto puede llevar a hacer. Obviamente tiene su lado bueno y su lado no tan bueno, pero sin duda alguna es como el tema generacional. Bueno, estoy hablando de la gente que sea relativamente contemporánea con uno, ¿no? Digamos, como de los 20 a los 35, aunque hay un camino de diferencia, es como se están
¿sabes? Como introduciendo a las responsabilidades de la adultez y lo que eso conlleva. Sí, es Mm, importante que hagas mención a eso porque no se trata solo de la transición que se hace de la adolescencia a la adultez en ese periodo corto de edad, ¿no? Entre 18, entre 16, mm, 19, sino que es, bueno, toda la gente que está viviendo la adultez hoy en día, ¿sí? ¿Cómo correcto. es vivir la adultez en esta época, en esta modernidad? Que sin duda trae desafíos nuevos, diferentes y que, bueno, hay gente que sigue como aferrada a la idea de que a los 18 años uno se convierte en adulto, entonces como si fuese un clic. Paso de la dependencia a la independencia y ya yo soy, bueno, uno cuando era adolescente pensa, no sé si a ti te pasaba, pero pensaba uno, a los 18 ya yo puedo hacer lo que yo quiera y a los 18 Cuando todavía. cumpla 18. Sí, los fulanos cuando cumpla 18 y uno cree que va a ser, bueno, un montón de cosas y cuando cumples 18 eres exactamente igual que el día anterior, ¿no? Em, Es como una amenaza, como te advierto que cuando yo tenga estos 18 años, seguiré siendo la misma que cuando tenía 17 años y 364 días. Totalmente. Entonces, a Mm, veces hay como una demanda de que se supone que a partir de los 18 ya tú tienes que despegar. Y de pronto, en mm, generaciones anteriores, eso fue posible, porque además antes había como un guión social bien cerradito, con tres cosas básicas que era estudiar o tener alguna ocupación, casarte y formar una familia. Y bueno, hoy en día las personas o no quieren o no pueden cumplir con estas tres completas, ¿no? Necesariamente. Y joven. Entonces es como que, como si los adultos jóvenes se mantuvieran suspendidos en un estado de adolescencia extendida en la actualidad. mm. Y ya no es listo, me convertí en adulto a partir de los 18, sino que sigo teniendo está siendo dependiente en muchos sentidos todavía o sigue o se me está dificultando cómo pasar, cómo hacer esa transición con este montón de demandas actuales que no son solo estas tres exigencias Sí. sociales. Te escucho y pienso que tiene como tantas líneas o tantas miradas posibles, porque lo veo como el hecho de cómo el ser adultos antes se empezaba en la adolescencia. Casualmente en estos días hablaba con mi mamá de que mi abuela se casó a los 16 años. ¿Qué es eso? Entonces, claro, también, o sea, había como un desfase. Creo que como algo que se ha puesto en esta generación que es valiosísimo o en estos años es entender la importancia de que cada ciclo evolutivo viva lo que tiene que vivir y no adelantarse a los procesos. Entonces también nosotros podemos tener como que nuestra última referencia más cercana pueden ser todavía nuestros padres que de alguna u otra manera, quizás no a tan temprana edad, pero todavía muy jóvenes, empezaban como todo este camino hacia la adultez, teniendo la responsabilidad de un matrimonio, de hijos posiblemente, trabajos. Entonces, claro, había como una entrada a la adultez bien prematura, digámoslo así. A la adultez no solo por la edad, sino por las responsabilidades adquiridas. Entonces, claro, ya de un tiempo para acá, que las cosas se han clarificado, que el uso de las redes sociales ha también permitido como desmentir que tiene que haber este apuro, nos puede hacer sentir que hay como una especie de limbo. Como bien dices, yo no creo que a los 18 años uno ni las tenga todas listas porque pueden ser los 25 y tú todavía estás pensando que no sabes qué hacer, pueden ser los 30 y todavía tener la pregunta sobre la mesa, intentando haciendo cosas para resolverla, pero creo que eso sea como situado un poco más. O sea, que se haya situado un poco más no quiere decir que no hayan exigencias, igual, que no se esperen cosas de ti o que tú también con las redes veas que otros logran y que dónde estás tú, que te hagas la pregunta. O sea, si ya yo tengo 20 años, ¿qué estoy haciendo? Sí, Y ahí entonces se meten también los temas económicos y sociales, socioeconómicos del mundo,
cómo ha podido atravesar a toda una generación. Creo que no es el mismo poder adquisitivo que se tenía antes, diría yo, en mi poco conocimiento de historia, al que se puede tener ahora, que lo vemos. No sé qué piensas tú. Sí, totalmente. Tocaste dos puntos esenciales, ¿no? El tema de la presión social, creo que influye mucho en esa dificultad que se está teniendo ahora para ser adulto, porque, como decía antes, había un guión muy claro y eso tiene su parte positiva y su parte negativa, ¿no? La positiva es que tú ya sabes lo que tienes que hacer y todo está como facilitado para eso. Y la negativa es que no te puedes salir del dibujito, ¿sí? Cuando Claro. hablamos de este tema, antes de grabar el podcast, tú decías que ahora hay es como un dibujo libre, es como cuando en la escuela te Mm, decía, mm, haz un dibujo libre y bueno, eso, qué chévere, ¿no? Puedo hacer lo que yo quiera, pero a la vez qué miedo que tengo la libertad de hacer lo que yo quiera y el papel está en blanco y qué es lo que pongo allí. Entonces, mm, ser adulto es ser libre y ser libre requiere de responsabilidad. Ser libre es algo que todo el mundo quiere tener, pero que cuando se tiene puede dar miedo porque, bueno, mm. todo me corresponde a mí, ¿no? En este asunto de no tener un guión definido o de que el guión sea muy amplio, ocurre que viene esta demanda social de la presión, ¿no?, cultural. ¿Y cuándo vas a tener hijos? Porque antes el guión Mm. decía que tenías que tener hijos y la gente se casaba a los 16 o a los 20 y tanto. Ya después la siguiente generación se casaban a los 20, 22 y al año tenían hijos. Entonces ahora estamos a los 30, los 35, no tenemos hijos y es como si le quedáramos debiendo a la sociedad, ¿no? Ay, ¿dónde están tus Mm. hijos? ¿Y dónde está tu Mm. pareja? Que a eso se le suma las nuevas generaciones, las propuestas que traen, o sea, que son muy distintas a las que tú y yo podemos como sentir. Yo creo que a nosotras nos pasa, no quiero hablar por ti, bueno, a mí me pasa que en mi círculo me preguntan por el tema de los hijos. Es como que, bueno, si tú tienes tu trabajo, tú has logrado cierta estabilidad y entonces los hijos para cuándo. Creo que las generaciones que nos siguen no están tan en ese tema, pero sí han logrado tener o desarrollar ciertas habilidades laborales que los vuelven muy competitivos entre ellos mismos, porque son una generación muy capaz, que, ¿sabes? Hablan inglés, hablan varios idiomas, saben de tecnología. Entonces, una gente que va volando, algunos, y otros que están más como dentro de una norma, siguiendo como unos pasos, pero hay esta presión, como en las distintas generaciones hay esta pregunta de cómo afrontamos esto. Y justamente lo que conversábamos fuera de grabación, esto del dibujo libre, es como queda para cada quien, cuál es la referencia, porque la referencia quizás no van a ser mis padres que no vivieron esta época digital. Entonces es como, ¿de quién me agarro para orientarme? Y creo que precisamente por esto es la creación, por ejemplo, de espacios como estos, de podcast, de, no sé, videos que orientan personas hablando sobre la concepción del mundo y la mirada de las cosas, porque, bueno, creo que hay falta de referencia para lo nuevo que se está viviendo. O sea, creo que nosotros, esta generación, estamos como en una posición de secretarios que saca conclusiones. Es como tomando nota de todo lo que está pasando y trabajando sobre la marcha. Como que, ok, esto está sobre la mesa, ¿qué hacemos? Sí, sí, y da miedo, porque además no Mm, es un jefe que te está dictando y tú estás escribiendo, o una jefa, ¿no? Son, como decías tú, es mucha información que está viniendo. En las redes está uno expuesto a cualquier cantidad de personas dentro del rubro que tú te estés desarrollando como profesional. Y también influencers. Entonces tú estás viendo a todo el mundo teniendo una vida supuestamente fantástica, porque lo que se ve en las redes es pues toda la parte buena. Entonces hay gente hiper fitness que además son súper espirituales, que además tienen un emprendimiento donde ganan muchísimo dinero, que además pareciera que siempre saben lo que tienen que hacer, que tienen una pareja y una familia fantástica, y estás tú, todavía no sabes qué hacer con tu vida, o estás en un trabajo que quieres dejar, no consigues pareja, es como todas las cosas de la realidad, que al contrastarla, porque también estamos
en una, no sé si esta corresponde a la época o siempre ha sido así, pero es muy fácil caer en el juego de las comparaciones y eso te pone en desventaja todo el tiempo. Entonces, bueno, tú también tocabas un tema hace un rato que era el de la economía. No es igual la forma en la que antes se adquiría una vivienda, por ejemplo, de pronto tus padres o tus abuelos ya tenían un terreno y entonces tú construías ahí tu casa, o tú tenías para comprar un terrenito, ibas construyendo tu casa y ya está, tenías tu casa propia. Por lo menos así era en Venezuela. En Venezuela, a lo largo de mi vida, yo no vi gente que alquilara lugares. Es Yo cierto. emigré y todo el mundo alquila, porque hoy en día es muy difícil comprar una vivienda a una persona joven. Además, antes también, depende del país, ¿no? Hoy en día todavía hay países que dan facilidades para comprar casa, carro, para comprar una lavadora, una nevera, equipar tu casa y te dan cuotas sin interés, largas, y lugares en los que no. Tienes que pagar todo completo desde ya, y de dónde sacas si no tienes dinero. Es como también en parte de uno de los memes que acabo de recordar, dice, bueno, para conseguir trabajo me piden experiencia, pero me acabo de graduar, ¿cómo voy a tener experiencia? ¿Cuándo es que voy a adquirir la experiencia para poder tener un trabajo? Entonces, es complicado porque son quienes están siendo adultos han pasado en la transición de no tener tecnología a tenerla, o han crecido con la tecnología que va muy rápido. Sí, como la adultez en la actualidad es como subirse a un tren que va súper rápido, y eso genera ansiedad. Mm. Sabes que te escucho y en eso de ir rápido. eh, bueno, algo para no desanimarlos a los que nos estén viendo y escuchando es que justamente la tecnología parece ir muy rápido, pero recordemos también que hay inteligencia artificial, hay personas que trabajan para publicar, 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 y lo que está detrás de la pantalla o dentro de la pantalla no es la vida real. Entonces, como esto mismo hablamos de las referencias, no es que nosotros tengamos la verdad absoluta, ¿no? Pero utilizar esto como una referencia de ver ahora cómo es que está haciendo el tiempo, pero entender que yo tengo la autonomía de es mi propio tiempo. Entonces, yo entiendo que es difícil decir no te angusties, no te apresures, cuando uno tiene la sensación de que hay tantas cosas pasando, pero aquí sería es como salte un poco de lo que ves a través de una pantalla y conecta con qué hay en tu día a día. O sea, habla como tus referentes en carne y hueso, como cómo van, porque muy probablemente tenemos más en común de lo que pensamos con esta angustia sobre lo que tenemos que alcanzar para ser exitosos. Una de las cosas que también conversábamos en su momento era la adultez medida a través del éxito. Y creo que también hoy, en esto del dibujo libre y la ambigüedad que supone el éxito, no es lo mismo que antes. Y está genial. Está genial poder decir, bueno, lo único que me considera a mí exitoso no es casarme, porque yo puedo no querer estar en pareja, por ejemplo, que es una vía para transitar la vida, y por qué no. Porque, por ejemplo, para que alguien fuera exitoso, como antes había toda esta idea del amor romántico, los caballeros llegando en caballo y rescatando a la princesa, ya hoy está más sobre la mesa el, bueno, y si para mí el fin último no es casarme y estar enamorado y tener hijos. Entonces creo que la pregunta acerca del éxito también tiene que hacerse, y hacérsela con la responsabilidad de entender que mi respuesta es lo suficientemente importante como para seguir llevándola adelante, por ejemplo. Entonces es como, hay ahí una mezcla, por supuesto, ¿no? Aquí no vamos a tampoco a romantizar la pregunta, la respuesta, no. Obviamente, si hay cuentas que pagar, hay cuentas que pagar, si tienes responsabilidades, las tienes, o sea, esa es una realidad, pero es como, ok, si yo tengo que seguir mi propio guión, ¿cómo la puedo hacer que sea lo más amable posible, que yo no me sienta miserable en mi camino? Porque estarme llevando por el camino del otro, ¿me está llevando por el camino de la amargura o de la alegría?
no lo sé. Totalmente. Si yo tengo que construir mi propio guión, tengo que hacerlo basado en mi realidad, que no es la realidad de mis padres o de mis abuelos. Y esto no es con ánimos de decir que la generación anterior fue mejor o que esta generación es mejor, porque cada una tuvo cosas aprovechables, tuvo y tiene cosas aprovechables y cosas que fueron duras, seguramente. Pero es construir tu guión en base a tu realidad, a tu contexto, a lo que hoy tú puedes hacer y a empezar a desarrollar lo que todavía no sabes o no tienes, ¿no? Como poner un tiempo, un ritmo adecuado a lo que tú estás viviendo y tener paciencia también, Correcto. ¿no? Y entender también que en esto me preocupa mucho de mi parte como no romantizarlo demasiado, entender que siempre va a haber gente que no esté de acuerdo. Y eso también está bien, porque es como, vamos a poner el ejemplo nosotras hoy. Es como si nosotras creyéramos que para que el podcast fuera exitoso, siempre tenemos que estar de acuerdo con algún tema. Y no, porque somos personas diferentes, con puntos de vista distintos, con realidades diferentes. Entonces es como, te vas a encontrar con gente que te diga, estás metiendo la pata de aquí a Pekín. Y a lo mejor eso te movilice, te haga dudar, te des rabia, pero tal vez es preguntarte por esa rabia, ¿qué es lo que me da rabia? Que no estén de acuerdo conmigo, que me ponga a dudar sobre mi idea, que yo me tenga que convencer de que mi idea es buena y que no te quiero escuchar porque yo estoy segura de lo mío, ¿me entiendes? Entonces es como, eso va a pasar porque la vida misma, o sea, porque también la gente tiene derecho a pensar distinto a ti. Entonces, bueno, es como justamente creo que ser adulto también supone una responsabilidad propia, no solo con el colectivo afuera y cómo te ven los otros, sino cómo me apropio yo de este ser humano que soy en esta versión de mi vida y cómo hago con esto para estar en la medida de lo posible mejor conmigo, eh, sintiéndome no tan exiliado de la norma, porque, bueno, también vivimos en una cultura que nos enmarca, pero, ¿sabes? Como no tratando, yo tengo una guerra con esto que voy a decir, ¿por qué? Y ya les voy a contexto. En las redes sociales hay mucho esto de, y yo misma puedo caer en eso, de que no te importe lo que el otro piense. Y yo pienso en eso y yo lo cuestiono y digo, ¿cómo no me va a importar lo que el otro piense si desde que uno nace a uno le están diciendo cómo? Si uno está teniendo el estímulo respuesta de esto está bien, esto está mal, tienes hambre, tienes sed, lo que sea. Entonces creo que la gran liberación de la adultez es comprender que si bien por mucho tiempo fuimos orientados y guiados por otros, porque además es necesario, no podemos saltar ese paso, nadie llega siendo adulto y ya, es aprender y ahí el trabajo y la responsabilidad con uno mismo de, ok, ¿cómo voy soltando esto que aprendí como una verdad, pero que hoy la quiero cuestionar? Esta verdad que a mí me enseñaron, cada quien desde los recursos que tenía, ¿yo la siento tan real o la puedo dudar un poco? Entonces, es intenso. Y que eso no implique en ti una traición, porque pareciera a veces que si yo pongo en duda lo que me enseñaron, entonces yo estoy traicionando a mis educadores, ¿no? Llámese papá, mamá, abuelos, quien sea. Y no, estamos estamos en constante cambio, ¿no? Los seres humanos, pero además en esta época hay muchos cambios sociales que están transformando la forma en la que vivimos, la forma en la que pensamos, en la que trabajamos. Entonces, mira, yo a veces me pongo a pensar en cosas que yo pensaba o hacía o cómo me relacionaba hace 15 años y es bien diferente a cómo lo hago ahora. Temas puntuales, ¿no? Entonces uno tiene que entender que uno es en contexto y uno tiene que permitirse esos cambios, esas transformaciones y también permitirse el no saber qué hacer. No sé si ahora quiero cambiar de carrera o no sé ahora qué hacer en este nuevo país en el que estoy o no sé cómo hacer las cosas, porque ser adulto no es tener todo garantizado y tener una seguridad extrema, ¿no? Me encanta eso que dijiste, lo voy a anotar. Sí, tú sí, Ah, pero no, yo lo anoto. anótelo, anótelo.
Y bueno, tú también decías algo de que ser adulto es hacerse responsable de uno mismo, y totalmente. ¿No? Es también cuidarse, es también mirarse, es también, bueno, saber que cuándo pedir ayuda. Pasar de ser adulto es pasar de la dependencia a la independencia, ¿no? Madurar es pasar de apoyarse en otras personas totalmente, ¿no? Como cuando nacemos dependemos de que nos alimenten, que nos mantengan con vida. Y ir madurando es cada vez depender menos de otros, pero eso no quiere decir separarse totalmente, eso no quiere decir que yo nunca más pueda acudir a mis padres para contarles algo, para desahogarme, para pedirles un consejo, a mis padres o a mis amigos o a alguien que sea una persona de referencia para mí, o al psicólogo. No quiere decir que yo no pueda ni pedir ayuda nunca más. No, ser adulto también es reconocer cuando estoy limitado. ¿Qué hago para desarrollar lo que necesito para enfrentar esta situación nueva? Entonces, entender eso está bien. Yo creo que es como decías tú, hay que revisar los conceptos que tenemos de adultez, de responsabilidad, y tener confianza en uno mismo. Confiar en mis propias capacidades, y en las que no tengo, bueno, ir y desarrollarlas. Pero tengo que tener confianza en mi crecimiento. Y si no la tengo, entonces reconocer que no la tengo y trabajar en ella como algo, como esto del compromiso conmigo. Es como, ok, si noto que tengo estas inseguridades, que tengo estos temores, que no confío tanto en mi palabra, que no confío tanto en lo que, ¿sabes?, lo que me pasa o en lo que me genero, ¿cómo puedo hacer para ganar esta confianza? Ganar confianza no quiere decir que nunca vas a dudar, pero sentirte un poco más seguro de los pasos dados. Entonces es como, bueno, reconocer tu red de apoyo, reconocerte a ti como tu propia fuente de posibilidad. Sí, los otros están, pero tú tienes como tus propios recursos internos, y tal vez preguntar, bueno, ¿cómo los trabajo? Porque así como cuido la relación con mis padres, así como cuido la relación con mis amigos, con mi pareja, ¿cómo estoy cuidando la relación conmigo? ¿O la doy por hecha y me trato por inercia, no con propósito y con sentido, ¿no? Entonces es como, parece que son un montón de tareas, pero como todo, cuando uno ya se va adentrando cada vez más, que ganas la autonomía, la confianza, se vuelve un poco más ligero, y como todo en la vida, puede haber momentos de crisis y otros que pasan más ligeros, pero otra vez la vida misma, ¿no? Yo quiero decir algo que habías comentado tú cuando estábamos fuera de grabación, y era cultivar una mentalidad de crecimiento. Y eso me encantó. O sea, y me gustaría que se los compartas a las personas, porque creo que eso es como una píldora que hay que llevarse. Cultivar una mentalidad de crecimiento es fomentar la resiliencia, es decir, la vida tiene desafíos, tiene retos, eso no hay manera de uno evadirlos, ¿sí? Tú necesitas hacerle frente, entonces es tratar de aprender de las experiencias que te va dando la vida, sean adversas o sean placenteras, geniales. Una actitud de confianza, de fortaleza, de que vamos a aprender de esto, vamos a hacerle frente a esto, ¿no? A esto me refiero con cultivar una mentalidad de crecimiento. Me estoy ante un obstáculo que es grande, pero yo me dispongo a crecer por encima de él, ¿me entiendes? Es saberme grande. Aunque de pronto me pueda sentir pequeña frente a un problema que me desborda, sí, eso va a pasar en tu vida, pero bueno, me dispongo a crecer frente a este problema para hacerme mayor que él y pasarlo. A eso me refiero con que esto es algo que yo recomiendo cuando uno ya ahora está en la adultez. ¿Qué voy a hacer con esta vida, con estos desafíos? Bueno, voy a fomentar y a cultivar que mi mentalidad vaya hacia el crecimiento, siempre, porque uno no crece solo cuando pasa de los 15 a los 20, uno está creciendo y madurando toda la vida. Yo diría esto como en el cultivar la mentalidad de crecimiento, que a mí me parece que es una frase tan bella, porque eh, significa tanto, puede llegar a significar tanto. Y
en muchos aspectos, ¿no? Pero también diría que hay que tener cuidado en esto de ir de 0 a 100. Uno no va de 0 a 100. Y es como esto que decías me hace pensar en cómo esos, no sé, vamos a poner el ejemplo de una planta. Tú siembras la planta y de pronto empieza a florecer, pero no es que floreció apenas cuando tú la viste. Ya había un trabajo hecho para que ese florecimiento estuviera al alcance de tu vista. Entonces, como todo proceso, cuando el proceso está sucediendo, uno no, tal vez no tiene la capacidad y la mirada en cierto punto de ver los avances tenidos, el crecimiento dado. De pronto puede pasar que tú estés viviendo las cosas de tu adultez como algo que puede parecer sencillo, pero comprando tu lavadora y tú digas, es que está pasando, lo estoy haciendo. Después de haberme preguntado cómo hago, justamente encontré el cómo. Entonces es como tener cuidado con esa urgencia de que tiene que ser ya, de que tiene que estar resuelto ya, y es entender esto. Es un proceso en el que no en todas las etapas del proceso para mí va a estar re claro. Puede ser que a veces no lo vea, pero ahí viene el tema de la confianza. Yo no lo estoy viendo ahora, pero sé que estoy haciendo. Es confiar en lo que además tú sabes que estás haciendo. Eso nadie te lo puede contar. Tú sabes cuáles son los pasos que das, las cosas que no estás haciendo también. Entonces, bueno, todo eso Sí, es influye. confiar en uno y confiar en el flujo de la vida también, ¿no? Las cosas se van Correcto. desenredando. No ser adulto tiene muchos desafíos y que quizás es un buen momento para revisar cuáles son tus formas de afrontar esas experiencias que están llegando a ti, ¿no? ¿Cómo manejas el estrés? ¿Cómo manejas la ansiedad? ¿Cómo manejas la incertidumbre, el no saber qué va a pasar? ¿Cómo está siendo tu ritmo? Esto que tú decías, Paula, ¿no? Cuando uno tiene 15, 20, uno se hace un proyecto, no se imagina cómo va a ser cuando tenga 27, 30 y uno dice, no, a mis 22 ya voy a tener un trabajo súper genial, voy a ser rico, a mis 25 voy a estar casada, a mis 28 voy a Ajá. tener hijos y después llegas a los 30 y te das cuenta que no lograste nada de eso. Entonces es hacer ajustes a tus proyectos en base a la realidad. Es manejar, fijarte cómo está haciendo tus ritmos, qué te estás exigiendo, qué tanto escuchas, a quiénes escuchas de los que están a tu alrededor. Es saber cuándo tienes que pedir ayuda, porque no se trata de nunca volver a necesitar a más nadie, pero sí ir descubriendo, bueno, este es un momento en el que yo tengo que valerme por mí misma, o este es un momento en el que necesito la mano de alguien. No para que me diga lo que tengo que hacer o para que me haga las cosas, pero sí para tener un apoyo, una red de apoyo sólida en quien yo pueda apoyarme, con quien yo pueda compartir, con quien pueda identificarme, de quien pueda aprender. Eso también es muy positivo y necesario. Yo diría para cerrar por mi parte que si bien ser adulto tiene desafíos, también tiene grandes sabores agradables, como verte logrando hacer las cosas, concretar proyectos, sentirte autónomo, reconocerte como una persona capaz, eh, crear como nuevas cosas, viajar, reconocerte como un individuo en el mundo que aporta algo, sea lo que sea que hagas, que formas parte de un ecosistema. Entonces yo creo que si bien detrás del meme puede haber angustia o sencillamente algo que se está reflejando de una época, creo que también es como un chiste para mostrarnos que todos estamos en la misma, que todos tenemos cosas similares, que está bien también porque forma parte como de una norma actual y que no es que solo me pasa a mí. Entonces, si bien tiene desafíos, también tiene muchas cosas agradables, tiene como esa, esa apertura a posibilidades. Y las posibilidades serán tantas como las que tú te permitas, no solo por las oportunidades con las que cuenten, sino de la forma en la que te liberas de aquí. Entonces esa sería como creo que dijiste bastantes cosas apropiadas, no agregaría más que eso. Así que bueno, por mi parte, muchas gracias por estar aquí
por acompañarnos en este primer episodio. Denle like, compártanlo, comenten, que esa es la forma que van a poder ayudarnos a llegar a más personas. Y bueno, gracias ahora también por una vez más hacer este espacio Gracias a posible. ti, Paula, y gracias a ustedes que nos están escuchando hoy en nuestro estreno. Bueno, pueden seguirnos también en las redes sociales. En Instagram estamos como psicosaldivia, @psicosaldivia. Y tú, Paula, En Instagram como @psicohablando. síganos por allá, que allá también compartimos contenido que hacemos con mucho cariño. Así que bueno, hoy lo dejamos hasta aquí, pero esta conversación sigue abierta, así que nos seguiremos viendo en los próximos episodios. Muchas gracias.